Bien, a ver. Entonces quedamos el día de hoy. Vamos a ver sensor de oxígeno de 4 cables. ¿Sabes? La otra vez comentábamos del sensor de oxígeno, pero comentábamos del sensor de oxígeno de un solo cable, ¿te acuerdas? Este sensor, Sí. la Tierra, ¿por dónde lo agarraba? Este de un solo cable. De abajo, La rosca del cuerpo agarraba su tierra. Y entonces este cable de señal, aquí es donde vas a ver la variación de voltaje, cómo sube, cómo baja. Cuando dijimos el voltaje es más alto de 0.450, es mezcla rica. Cuando es menos de 0.450, es mezcla pobre. Mezcla rica, ¿qué significa? ¿Más aire o más gasolina? más gasolina. Mezcla rica es más gasolina. Siempre dijimos, para no confundirnos, vamos a asociarlo con la feria, ¿verdad? Mezcla rica, mucha feria, pues chingo de gasolina. Y mezcla pobre, poca gasolina. Exacto. Entonces, voltaje alto era mezcla rica, mucha gasolina, mucho combustible. Y voltaje bajo, poco combustible. Y entonces por la lectura del sensor dijimos va a estar subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. A ver, les di un tip para las pruebas. Para leer el trabajo de este sensor dijimos, primero necesita estar bien calientito. Entonces, primero necesitaba yo tener el motor bien caliente. A ver, por ejemplo, los que en el tablero tengo la aguja del termostato, pues ahí me indica cuando ya está calientito el motor, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un Sonic de los 1.8 o un Spark o un Beat o varios vehículos que en el tablero yo no tengo la aguja de la temperatura. Entonces, ¿yo cómo podré saber si está frío, si está caliente el motor? Bueno, más bien, ¿cómo sabré cuando ya está bien calientito el motor? Si yo no tengo la aguja en el tablero, muchos nada más tienen el foco. O sea, nada más tienen el foquito que prende ya cuando se está calentando, se está tostando tu motor. Entonces, ¿yo cómo podré saber en esos que nada más tienen ese foquito para saber si el motor ya está caliente? Que ya llegó su temperatura de trabajo. ¿A alguien se le ocurre algo? A ver, esto es no nada más para esta marca, ¿eh? Hay muchos vehículos de muchas marcas que no tienen la aguja del tablero de la temperatura del motor. Tienen nada más un foco que prende, como dijimos, hasta cuando se está sobrecalentando ya. Te avisa ya cuando está valiendo el motor. Entonces, para esos que no tienen la aguja, yo me voy a basar en la activación de ventiladores, de motoventiladores. Porque los motoventiladores se deben de prender ya cuando su motor llegó a su temperatura máxima. ¿Sale? Los motoventiladores se prenden con el objetivo de que no rebase esa temperatura. En cuanto se prenden ventiladores, yo ya estoy seguro que mi motor está bien calientito. ¿Sale? Recordemos que también lo que llamamos la temperatura de trabajo del motor, un motor necesita estar bien caliente para tener un control de combustible más preciso, o sea, inyecta menos combustible. Además es cuando tengo mejor lubricación, mejor desplazamiento, mejor desempeño del motor, repito, menos consumo de combustible. O sea, que cuando está calentito el motor es cuando está en óptimas condiciones. ¿Sale? Bueno, entonces, volvemos al sensor de oxígeno. Repito, necesito que el motor esté bien caliente para hacer pruebas al sensor de oxígeno. ¿Sale? Porque si el motor no está caliente, dijimos, tengo mucho combustible. Entre más frío está mi motor, más combustible inyecta el sistema. Entonces necesito que esté bien caliente para que inyecte menos, tenga mejor control de emisiones, mejor control de desempeño, o sea, bien calentito el motor. Y también para que las oscilaciones sean muy rápidas, o sea, para que no sean muy largas en subir y bajar, muy lentas, para agilizar la prueba, yo tengo que acelerar el motor a 2500 RPM. Entonces dijimos, las pruebas es, primero motor calentito y después a 2500 RPM. ¿Sale? En esas condiciones dijimos, mi sensor de oxígeno necesita estar oscilando una vez, ya sea rica o a pobre. Si está pobre, en el siguiente segundo necesita estar en lectura rica. Si está rica, el siguiente segundo necesita estar
pobre. O sea, motor caliente y a 2500 RPM, mi sensor de oxígeno necesita estar haciendo mínimo un cambio por segundo. ¿Sale? Si está muy alentado, si está muy lenta la lectura en esas condiciones, uno, es posible que esté sucio, o dos, es posible que esté dañado. ¿Sale? ¿Con qué será bueno limpiar un sensor de oxígeno, muchachos? Porque las rejillas esas de la campana, dijimos, aquí en medio, en el centro, tengo una barrita química de circonio, que a veces tiene aleación con titanio, con platino, otros metales. Pero a ver, lo que permite que tenga contacto con gases de escape esa barrita son estas rejillas. ¿Sale? Esas rejillas se pueden llegar a tapar. Y si se tapan, pues no tiene lectura. ¿Con qué será bueno limpiar, muchachos? Hay que tener en cuenta que con lo que se tapa, pues es carbón. Hay que recordar que este sensor está en el escape, en el múltiple de escape. ¿Cómo se limpia, muchachos? ¿Será bueno tallarlo con un cepillo? ¿Ustedes qué creen? ¿O con esmeril? No, porque lo puedes dañar. Fíjate, lo que se puede dañar es lo que está en medio, en el centro, ¿sale? La barrita. Entonces, por eso precisamente, como la pinche barrita es muy delicada, le ponen esta campana. Esta campana es una cobertura, pues, este cascarón, pues. Entonces, lo que yo voy a limpiar solamente son estas rejillas, el cascarón. No la barra directamente, que está ahí está dentro. Es más, ni siquiera puedo yo abrir el sensor, está sellado. Y si lo intentas abrir, pues ya se descompuso. Entonces, sí se puede limpiar con una carda, muchachos. Un cepillito de alambre, o si tienes una esmeril con carda, pues sobres. El chiste, dijimos, es que se destapen estos ductos. ¿Sale? Hay otros que también tienen los ductos un poco más amplios, más grandes, a propósito, pues, para que no se tapen. Y sin embargo, se llegan a tapar cuando tienen muchas costras, cuando se almacena mucho carbón ahí. Pero de todos modos, bueno, ahí sí se puede limpiar, se puede tapar, perdón, o se puede ensuciar también la barra. Y si mi sensor está extremadamente sucio, la lectura, dijimos, va a ser muy baja, muy baja. Como si estuviera muy pobre la mezcla, como si tuviera muy poca gasolina. Y eso me puede provocar fallas, ¿sale? Entonces, si yo necesito limpiarlo con un líquido, ¿con qué líquido será? ¿Creen que será bueno limpiar con Carbuclin? No, profe. ¿Qué dijimos que le es el Carbuclin a los sensores? Lo destruye. Lo daña completo. Mira, agarras el sensor y con el Carbuclin, ¿sale? Entonces, con Carbuclin dijimos que no. ¿Con qué es bueno limpiar sensores, muchachos? Con alcohol. ¿Alcohol? ¿Qué tipo de alcohol? ¿Alcohol de caña? Eléctrico. Eléctrico o isopropílico, que es lo mismo, nada más que son diferentes nombres. Alcohol eléctrico o alcohol isopropílico, ¿sale? Así es como se limpian los sensores, incluyendo el sensor de oxígeno. O dijimos en la refaccionaria, puedes llegar directamente a la refa y pides el líquido limpiador de sensores, así. Si no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llama el mendigo líquido, el alcohol, no me acuerdo. No se te va a olvidar, líquido limpiador de sensores. Punto. ¿Sale? Bien. Entonces, esas son las cuestiones que yo debo de tener cuidado con el sensor de oxígeno, digamos, muchachos. En cuanto a detectar si un sensor de oxígeno está fallando, dijimos, por ejemplo, bueno, los códigos de falla que les puse aquí, que estamos viendo, son los mismos que les pasé del sensor de oxígeno anterior, si se fijan. Nada más que el sensor de oxígeno anterior también era para OBD1. Este de 4 cables es exclusivo para OBD2. ¿Sale? Entonces, aquí, por ejemplo, me está diciendo que cuando yo tengo una lectura de mezcla pobre del sensor de oxígeno del banco 1, yo tengo el código de falla P0131. Y si yo tengo mucho combustible, mezcla rica, tengo el P0132. A ver, pero yo para poder determinar si el sensor está fallando o no, ¿yo qué tengo que comparar? A ver, primero, vamos a imaginar un escenario. Va llegando a mi taller un señor, ¿no?
llega con un carro que está aventando humo negro, ¡pah! De a madres, mucho humo negro, ¿sale? Dice que viene de la central de por allá y que aquí al taller le gastó como un cuarto de tanque o más. O sea, tiene mucho consumo de combustible, extremadamente alto. Humo negro, eso también es indicativo de que hay mucho combustible. No se está quemando todo. Humo negro es combustible crudo, entre comillas, ¿sale? Y me está dando el código de falla P0132. P0132, en la lectura del escáner, la descripción me parece completa. La descripción me parece como sensor de oxígeno banco 1, sensor 1, lectura mayormente rica o mezcla rica. A ver, me consta. La falla que tiene el motor es que está consumiendo mucho combustible y tiene mucho combustible. Y el código de falla es mezcla rica. A ver, ¿el sensor de oxígeno me está echando mentiras? Yo checo el sensor de oxígeno y la lectura se queda mucho tiempo arriba, rica. Mi sensor te está diciendo que hay mezcla rica. Mi código de falla me dice que hay mezcla rica. Y los síntomas de ese vehículo es que hay mezcla rica, obviamente. La pregunta aquí es, ¿creen que esté dañado el sensor? ¿Me está echando mentiras el sensor? No. No me está echando mentiras. A mí me consta que yo tengo mezcla rica porque hay mucho combustible, porque hay mucho consumo, y mi sensor me está diciendo que hay rica, mezcla rica, mucho combustible, me dio el código de falla. Entonces el sensor ahí no está fallando, el sensor ahí está funcionando correctamente. Entonces ahí, ¿cuál es el problema? Pues es otra cosa. Algún otro sensor, por ejemplo, si yo tengo código de falla del TPS, del MAF, del ST, de cualquier otro sensor, una lectura alta, o sea, que me haga que esté inyectando mucho combustible, no me provoca código de falla de sensor de oxígeno. ¿Por qué? Porque el sistema ya sabe que lo que está fallando no es el sensor de oxígeno, lo que está fallando no es la mezcla, es un sensor y te especifica el sensor, ¿sale? Entonces, si yo tengo un código de falla de otro sensor, no me aparece código de falla del sensor de oxígeno. ¿Cuándo me va a aparecer código de falla de mezcla rica o mezcla pobre del sensor de oxígeno? Solamente cuando son condiciones mecánicas o de presión de combustible. Por ejemplo, si yo tengo los pistones muy desgastados, muy desgastados, ahí tengo falla de compresión. Ahí se está yendo la mezcla hacia abajo, ¿sale? Y eso me puede provocar también lectura del sensor de oxígeno baja, ¿sale? O igual, si yo tengo alta presión de gasolina, está entrando mucho combustible, y si no tengo un sensor de presión de combustible, pues está entrando libre y nadie lo está detectando. Eso me da mezcla rica, ¿sale? Bien, entonces cuando yo tengo lectura de mezcla rica, mezcla pobre del sensor de oxígeno, no es culpa del sensor, es culpa de otro componente mecánico, ¿sale? Ahorita vamos a hablar referente también a eso. A ver, ¿yo cómo reconozco que entonces si mi sensor está fallando o no está fallando? Si el sensor de oxígeno me está echando mentiras, ¿sale? Comentábamos, por ejemplo, que ese señor que llegó, que le estaba entrando mucho humo negro, que tenía explosiones, que tenía todo eso. Pero imagínate, el sensor está al contrario. El sensor está oscilando abajo, la lectura. Mezcla pobre. O sea, el sensor te está diciendo que hay mezcla pobre, la señal te está diciendo que hay mezcla pobre, cuando en realidad lo que tú tienes con ese humo negro y explosiones es mezcla rica. Ahí sí te está echando mentiras el sensor. Mientras el sensor te está diciendo que hay mezcla pobre, en realidad tú tienes mezcla rica. Ahí sí te está fallando el sensor. O por el contrario, síntomas de mezcla pobre. ¿Cuáles son síntomas de mezcla pobre, muchachos? De falta de combustible. ¿Qué le pasa a mi motor? Inestable. Está inestable. ¿Qué más? Falta de potencia. Falta de potencia. Se está apagando, etcétera, ¿sale? Es eso, son síntomas de que me falta gasolina. Entonces, yo tengo síntomas de mezcla pobre, porque se está apagando, está inestable, falta de potencia, etcétera. Pero, por el contrario, el sensor me está marcando arriba, la lectura muy arriba, como si estuviera rica. Ahí otra vez me está volviendo a mentir. Ese es el punto, muchachos. Yo necesito estar checando la lectura del sensor y debo determinar si me está echando mentiras
o no me está echando mentiras. Si el sensor de oxígeno no me está echando mentiras, entonces la falla está en otro lado. Aunque te dé código de falla de mezcla rica, mezcla pobre del sensor de oxígeno, el sensor déjalo en paz. El sensor no está fallando. La falla está en otro lado. ¿Cuál falla es? Ahorita les voy a dar una tablita para que la revisen. ¿Sale? Nada más aguántame tantito. De hecho, está en el archivo del PDF. El que se haya metido en Classroom ya lo puede descargar y está completo. ¿Sale? Bien, entonces, cuando yo voy a cambiar sensor o cuando detecto falla de sensor es cuando me está echando mentiras. Que el sensor me dice mezcla rica cuando en realidad yo tengo fallas de mezcla pobre. O que el sensor me está diciendo que hay mezcla pobre cuando yo en realidad tengo fallas de mezcla rica. ¿Sale? Esas son las condiciones, muchachos. Entonces, vamos a entrar ya en el tema de lleno del sensor de 4 cables, del sensor de oxígeno de 4 cables. ¿Sale? Vamos a platicar un poco de historia, muchachos. Dijimos, este sensor, ese es el primer sensor de oxígeno que se utilizó para muchas marcas. Un solo cable. Comentábamos ahorita al inicio del video y comentábamos también la vez pasada que este sensor necesita agarrar tierra física por su cuerpo y el único cable que tiene, pues es el de señal variable de voltaje. ¿Sale? Pero, dijimos, comentábamos también lo que es circuito abierto y circuito cerrado. ¿Se acuerdan, muchachos? Circuito abierto o open loop es cuando el sensor de oxígeno no está trabajando. El sistema me lo detecta, no está trabajando. Y circuito cerrado es cuando el sensor de oxígeno ya está trabajando. ¿Sale? Pero ¿eso en qué se basa? En estos sistemas, por ejemplo, se basa en que mi motor esté frío o esté caliente. ¿Sale? Dijimos, si mi motor está frío, entonces mi sistema también determina que el sensor de oxígeno está frío. Y este sensor necesita estar bien calientito para trabajar. Entonces, si mi motor está frío, por lo tanto mi sensor está frío, ¿el sensor trabaja o no trabaja? No trabaja, profe. No trabaja. Es el circuito abierto. ¿Sale? Y circuito cerrado es lo contrario. Circuito cerrado o closed loop es que mi motor ya está calentito. Yo tengo un sensor de temperatura del motor. Ya me está indicando que el motor ya está caliente. Y eso también me determina entonces que posiblemente mi sensor de oxígeno ya está caliente. Entonces, este sensor ya está listo para trabajar. Y ya le hace caso a la computadora. Ese es el punto. Si mi sensor no está en condiciones de trabajo, mi computadora, mi sistema, lo va a ignorar por completo, no le va a hacer caso. Es hasta cuando está bien calentito mi motor y mi sensor, cuando mi sistema me le va a hacer caso. El circuito cerrado. ¿Sale? Eso lo comentábamos también la semana pasada. Entonces, uno de esos puntos era eso. El sensor de oxígeno necesita estar bien caliente para trabajar. Entonces, un sensor de oxígeno de un solo cable se calentaba por los puros gases de escape. Tardaba mucho tiempo, minutos, más de hasta 10 minutos en calentarse. Eran 10 minutos que mi sistema no estaba trabajando completo. Eran 10 minutos que mi sistema me estaba inyectando mucho combustible. Porque dijimos, si un sensor está desconectado, lo que hace el sistema es tratar de compensar con una inyección por respaldo. Que siempre una inyección por respaldo conlleva que se inyecte más combustible para evitar fallas. ¿Se acuerdan que comentábamos eso? Entonces, en esos 10 minutos que mi sensor de oxígeno esté en circuito abierto, o mientras mi sensor de oxígeno esté en circuito abierto, eso es lo que pasa, se consume mucho combustible, como si estuviera desconectado el sensor. De hecho, para el sistema no existe el sensor en ese momento. ¿Sale? Entonces, hay un método para que el sensor de oxígeno se caliente más rápido. Lo que le hicieron fue meter una resistencia precalentadora, el mentado precalentador, ¿sale? O sea que el sensor de oxígeno, ahora en vez de un solo cable, puede tener 3 cables. Un sensor de 3 cables quiere decir que tiene, aparte del de señal, los otros 2 que son. Pues una resistencia para que se caliente, ¿qué necesita? Corriente y tierra. Entonces, si yo me encuentro con un sensor de 3 cables, es eso. Un cable es de señal, ya lo sé. Y los otros 2 son para la resistencia calefactora, para el precalentador. O sea que son de corriente de ignición y tierra. Sin embargo, esa tierra, aquí dice el documento, se los puse también por escrito. Para vehículos de los 90, para allá atrás, el precalentador trabajaba con tierra física.
O sea que el precalentador, en cuanto yo abra el switch, mi precalentador ya tiene tierra física y en cuanto yo abra el switch, ya tiene corriente. O sea que desde el momento, aunque yo no prendiera el motor, aunque yo nada más abriera el switch en mi ignición, mi precalentador ya estaba trabajando. Y en menos de 3 minutos, mi sensor ya se calentó. Son 7 minutos menos que tardó en calentarse el sensor. Son 7 minutos menos que contaminó menos. 7 minutos que consumió menos combustible. ¿Sale? Entonces, ese es el chiste del precalentador. Que tarde menos en trabajar el sensor. Que contamine menos, que gaste menos combustible. ¿Sale? Sin embargo, pues el problema era que la Tierra era física. Entonces, en cuanto yo abrí el switch, dijimos, ese precalentador ya estaba trabajando. ¿Y cuándo dejaba de trabajar? Hasta que yo cerrara el switch. O sea, tengo un vehículo de esos. En ese sensor, por ejemplo, me voy de viaje a otra ciudad, a un viaje de 12 horas. Y en esas 12 horas, yo no apagué el motor. No apagué el switch, no cerré el switch. O sea, en esas 12 horas el precalentador del sensor de oxígeno estuvo trabajando. Sin embargo, yo no necesito 12 horas seguidas trabajando el precalentador. Yo nada más lo necesito unos 3 minutitos para que se caliente el sensor. Y eso provocaba entonces que el tiempo de vida del precalentador, la resistencia que tenía aquí dentro del sensor, para que se calentara mucho, como se usaba todo el tiempo, aunque no se ocupara, se descomponía. ¿Sale? O sea, se usaba todo el tiempo cuando no se ocupa, se descompone. Entonces el tiempo de vida del sensor era muy reducido, porque a ver, un sensor de oxígeno, se le puede dañar el precalentador y posiblemente puede seguirse calentando con los gases de escape, pero va a tardar más en calentarse, va a tardar como si fuera un sensor de un solo cable, ¿sale? Y sin embargo también cuando yo tengo aleación con otros metales, el sensor de oxígeno necesita más temperatura para calentarse, pues para empezar a trabajar. Este sensor de un solo cable, dijimos, es solamente de circonio, y un sensor de circonio necesita 350 grados centígrados para trabajar. Pero para un sensor que tiene platino o titanio, necesita mínimo 650 grados centígrados para trabajar. ¿Sale? A ver, les pongo aquí el apunte. Si es un sensor de circonio, necesita una temperatura mínima de 350 grados centígrados. Pero si es de platino o de titanio, necesita una temperatura mínima de 650 grados centígrados para que ese sensor comience a trabajar. O sea, a lo que voy. Estos de platino o de titanio, si no tengo precalentador, no va a llegar a esa temperatura ese sensor. O sea, si yo tengo un sensor de platino o de titanio y se daña mi precalentador, aunque sea el puro precalentador, el sensor, la barra está íntegra, completa, está funcionando, está bien. Pero si no tengo precalentador, ese sensor nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque esa temperatura, esos 650 grados centígrados que necesita el sensor para trabajar, no los va a lograr si yo no tengo precalentador. Ese es el punto también del precalentador, muchachos. Los sistemas más modernos necesitan esa temperatura, necesitan mínimo 650 grados centígrados, los sensores de oxígeno. Y si se daña el precalentador, nunca lo va a obtener. ¿Sale? Y es como si estuviera trabajando el circuito abierto todo el tiempo. Y es como si mi sensor de oxígeno no trabajara, no existiera todo ese tiempo. Entonces ahí la falla, ¿cómo se corrige? Pues cambiando el sensor, apenas así. Oye, pero nada más es el precalentador, ¿no se puede arreglar el puro precalentador? No, se tiene que cambiar todo el sensor. ¿Sale? Entonces ahí está el detalle también del precalentador, muchachos. Si se daña un precalentador, un sensor de oxígeno más reciente, ese es el punto. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Para que el precalentador no estuviera trabajando todo el tiempo, entonces ahora la Tierra no es física. La Tierra la controla la computadora de motor, ¿sale? Es decir, la computadora de motor detecta la temperatura del motor. Entonces, si mi motor está frío, la Tierra del precalentador se activa para que trabaje el precalentador. Pero en cuanto detecta el sistema entonces que mi motor está caliente, la Tierra del precalentador se tiene que cortar. La desactiva. Todos los sistemas más recientes, bueno, ni tan recientes como desde el 2000 para acá. Del 2000 para acá, esa Tierra del precalentador la controla la computadora de esa forma. Si mi motor está frío, la computadora manda la Tierra del precalentador para que se caliente más rápido el sensor de oxígeno. Pero para no usarlo cuando no se ocupa,
En cuanto esté calientito mi motor, la tierra la va a cortar, ¿sale? Otra cosa, este sensor, dijimos, agarra tierra por su cuerpo, por la rosca. Sin embargo, esa tierra se puede aislar. Mi múltiple de escape se puede oxidar, se puede picar, me consta, ¿sale? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, mejor le pusieron una tierra de sensores, o sea, una tierra por parte de la computadora de motor, ¿sale? A ver, de tal forma, bueno, aquí les tengo un diagrama del sensor de oxígeno, como si estuviera ocupado seccionalmente. Fíjense. Bueno, entonces dijimos, lo que está en medio es lo que reacciona la barra de circonio, la barra de titanio, dependiendo de la aleación, ¿sale? O sea, dijimos que va desde dentro del múltiple hasta fuera del múltiple de escape, para comprar el nivel de oxígeno. La carcasita, esta la campana protectora con ranura de entrada de gases de escape, es la que dijimos que se tapa, es la que dijimos que voy a limpiar, ¿sale? No la barra, sino lo que lo cubre. Tengo su rosca, la carcasa, el housing, platillo de contacto, ahí, etcétera. Bueno, el que tenga curiosidad de cómo es el sensor de oxígeno por dentro, aquí lo tienen ya en el archivo, ¿sale? A mí más lo que me importa es hablar de las derivaciones de los 4 cables. A ver, aquí les puse conectores de diversos vehículos de General Motors, ¿sale? Aquí, por ejemplo, está el conector de modelos OBD2 anteriores al 2002. O sea, puede ser una Cavalier, puede ser una camioneta Portec con los motores LT, los que tienen distribuidor. Diversos, ¿sale? Entonces quiere decir aquí que los 4 cables, dice que tengo uno morado o púrpura, uno color beige, uno color rosita y otro color negro, ¿sale? Y aquí dice la derivación de cada uno. Dice que el de color púrpura, a ver, estamos en este de aquí. Para los que son OBD2 de antes del 2002, dice que el cable de color púrpura, el de cable de color morado, es la línea de 5 volts de señal. Ah, caray. ¿Por qué tiene 5 volts? A ver, esto ya lo habíamos visto en otros sensores, ¿se acuerdan, muchachos? Como en el MAF, como en el KS. Que yo tengo desconectado el sensor y yo abro switch abierto y sensor desconectado, la línea de señal tiene 5 volts de corriente directa, completos, ¿sale? Pero en cuanto yo conecto el sensor, a esos 5 volts, ¿qué les va a pasar? Se van. A ver, dijimos, 5 volts cuando está el sensor desconectado. Switch abierto y sensor desconectado. 5 volts en la línea de señal. O sea, yo como computadora se los mando. Pero en cuanto se conecta el sensor, esos 5 volts ya no son 5 volts. Dijimos, van a caer. Van a caer, pueden caer a 1 punto y feria, 0 punto y feria, 1.0 volts, 1.2 volts. No importa. Ese voltaje no importa tanto. Y de hecho no tiene que ver con la señal, ¿eh? Eso tiene más bien que ver, dijimos, con el circuito del sensor. O sea, con el circuito, con el cable de señal. Porque yo como computadora dijimos, si mando 5 volts y en cuanto toco el sensor, esos 5 volts caen, yo como computadora, ¿qué digo? Ese sensor está conectado. Conectado. Pero si esos 5 volts, yo conecto el sensor y estos 5 volts no caen, o yo como computadora no detecto que caen esos 5 volts, entonces, ¿qué onda con ese sensor? Para mí ese sensor, si no está consumiendo los 5 volts, no está conectado. Eso es lo que dijimos y muchos sistemas lo utilizan. Ya habíamos dicho en otros sistemas, ¿se acuerdan? Eso es para detectar que el circuito está abierto en caso de que, por ejemplo, yo tengo un cable trozado o que el conector está mal, que no está haciendo buen contacto o que están muy abiertas las terminales, etcétera. Ese tipo de cuestiones, dijimos, es para lo que se necesitan esos 5 volts de requerimiento, ¿sale? O sea, son 5 volts de referencia, perdón, más bien. 5 volts de referencia que cuando yo conecto el sensor deben de caer para detectar que está conectado. Y si no caen, está desconectado. Pero la señal la seguimos checando. Si le checas con multímetro, con escáner, con osciloscopio, la vas a checar exactamente igual que el voltaje alterno, ¿sale? Dijimos, los rangos son los mismos. Punto 450 y los rangos de voltaje van a ir hasta 1.2, hasta 0.1, mezcla rica, mezcla pobre. A ver, entonces, este sensor de 4 cables, aunque el cable de señal tiene 5 volts, no tiene que ver con la señal. Es nada más para detectar si está conectado.
La señal yo la voy a checar exactamente igual como si fuera el de un solo cable en voltaje alterno. ¿Sale? Bien. Entonces también, ese es el cable púrpura que dijimos, es el de señal en esta. Si yo le pongo el multímetro o el osciloscopio, ahí en ese cable púrpura es en el que yo hago las pruebas. ¿Sale? Que esté oscilando, que esté subiendo y bajando el voltaje. Porque el otro cable que dice que es beige, o lo que lo conocen muchos como color carnita, el de color beige dice que es el de tierra de sensores, comentábamos. Ahora, en vez de que la tierra la agarre por el cuerpo, para que no se aísle, para que no se oxide, para que no se pierda esa tierra, mejor la compu se la da. En este caso, la tierra del sensor entonces es la tierra del cable beige, ¿sale? Y los otros dos, ¿de qué son? Son del precalentador. El precalentador, de esos dos cables del precalentador que dijimos que necesita corriente y tierra. Y tierra. ¿Sale? Entonces, el de color rosita, el rosa dice que es la corriente del precalentador. Esa corriente del precalentador, ¿cuándo debe llegar? Dijimos, en cuanto yo abro el switch. ¿Sale? Y si yo cierro el switch, obviamente se tiene que cortar esa corriente. Y la tierra del precalentador, el cable negro. El cable negro dice que es tierra física para el precalentador. Aquí dice, conector para modelos 2002, bueno, OBD2 anteriores al 2002. La tierra del precalentador es física en estos. ¿Sale? O sea que aunque yo abra, cierre el switch, no se va a perder la tierra. Son los que dijimos que está trabajando todo el tiempo y son propensos a que me marque incluso hasta código de falla de precalentador, porque se daña el precalentador, porque se utiliza todo el tiempo, malamente. ¿Sale? Igualmente aquí les puse conector posterior al 2002. Esto puede ser igual para una camioneta Vortec, para un V8, pero después 2002 son los LS. Los LS son los que no tienen distribuidor, son los que tienen bobina por cilindro. Igualmente puede ser una Pontiac Aztek para un Cavalier 2002 en adelante, etc. Son muchos los vehículos, o sea, no es exclusivo para uno nada más. ¿Sale? Entonces, aquí, igual, el cable púrpura dice que es el de señal y que tiene 5 volts cuando está desconectado. ¿Sale? El cable beige dice que igualmente es el de tierra de sensores. Que la computadora la proporciona la tierra de sensores, dijimos. ¿Sale? A ver, las tierras, ¿qué diferencia tienen? Por ejemplo, en diagramas yo les he explicado tierra física, tierra de sensores y tierra controlada, por ejemplo. ¿Qué diferencia hay de una tierra física a una tierra de sensores? Pues su nombre lo dice, la tierra física viene de carrocería, de chasis. Viene de un tornillo, de una terminal, de un tornillo que está en la carrocería, en la lámina del vehículo. ¿Sale? Y una tierra de sensores viene por parte de la computadora. De cualquier computadora, dependiendo del tipo de sistema. O sea, puede ser un sensor de, por ejemplo, de ABS, puede ser un sensor de body, puede ser un sensor de motor, etc. Entonces, la tierra de sensores, esa es la diferencia. No viene de carrocería, no directamente. Viene por parte de la computadora del sistema. ¿Sale? Bien, los que cambian aquí ahora van a ser los del precalentador. Ahora los dos cables del precalentador dice que son verde claro, verde bajito. Color verde bajito, los dos son del precalentador. Y dijimos, el precalentador necesita una corriente y una tierra. Una corriente que viene de ignición, del switch. En cuanto yo abro el switch, ya llega la corriente del precalentador. Y ahora el sistema dice que ahora la tierra del precalentador es tierra controlada. Ese término, ¿a qué se refiere tierra controlada? ¿Por quién es controlada? Pues controlada por la computadora. ¿Y de qué forma creen que se pueda controlar o a qué se refiere que sea controlada? Pues que la puede activar o que la puede desactivar. ¿Sale? A eso se refiere el término de tierra controlada, muchachos. Que la puede activar o la desactiva. Depende si se necesita o no se necesita. Esa es tierra controlada. Llega o se va, llega o se va. Depende cómo se activa o se desactiva. Y en este caso, entonces, aquí quiere decir que la tierra del precalentador es controlada por la computadora de motor. Pues cuando el motor está caliente, ¿qué le va a pasar a esa tierra? La va a cortar.
Y cuando está frío el motor, es cuando esa tierra tiene que salir. ¿Sale? Entonces, eso es universal para todas las marcas, muchachos. Aquí nada más los colores de los cables se los pongo por General Motors, pues. Aquí igualmente les puse de los Opel. Opel dijimos Corsa, Astra, Meriva, Tornado, etcétera. ¿Sale? Igual los que son Daewoo, como el Spark, el Matiz, el Aveo, puede incluir cualquiera de esos tres. ¿Sale? Pero a ver, el que es genérico, o sea que es para todas las marcas en general, que no es exclusivo para una sola marca, es de esta forma. Dice que el cable de señal aquí es el cable negro. El cable de tierra de sensores es el gris. La tierra del precalentador es de color blanco. De hecho, los dos del precalentador son de color blanco, los dos cables blancos. Uno ya sé que es tierra del precalentador y el otro blanco, pues es la corriente. ¿Sale? A ver, y es que es una resistencia precalentadora. Si yo le hago la adaptación, le corto cables y lo vuelvo a soldar, en los del precalentador no importa cuál le pongas corriente y cuál le pongas tierra, porque una resistencia de este tipo no tiene polaridad. Es como el relevador. El relevador, por ejemplo, yo le pongo corriente al 85, bueno, no tengo el relevador en la mano. Entre el 85 y el 86, no importa cuál le pongas corriente y cuál le pongas tierra. Siempre y cuando le ponga los dos, el relevador se activa. Aquí igual, la resistencia del precalentador, no importa cuál tú le pongas corriente o cuál tú le pongas tierra, se va a activar de todos modos y va a calentar. ¿Sale? Entonces, a lo que yo voy, muchachos, por ejemplo, imagínate. Ahí voy, mamá. A ver, imagínate. Okay. Te llega a tu taller, no sé, una marca que no vemos aquí en la escuela, como Fiat, o a lo mejor no sé, un Hyundai, así, otra marca, ¿sale? Pero tú tienes un sensor que es igual, de 4 cables. Y eso es, ay, güey, pues a mí me enseñaron el de 4 cables de General Motors, ¿no? El de Chevrolet, el de Ponte aquí. Es igual, güey, es igual. Lo único que va a cambiar en ese sensor que es, si acaso, el color de los cables, nada más. ¿Sale? Entonces, esto de los 4 cables funciona exactamente igual para todas las marcas. En esos 4 cables, tú sabes que tienes un cable de señal, tienes una corriente de ignición que ya sabemos que se activa y desactiva dependiendo si abre o cierra el switch. Y los otros 2 cables que son, pues tierras. Nada más que los otros 2 cables de tierra, uno se va a desactivar y el otro no. ¿Cuál es la diferencia? Que la tierra del precalentador, si se desactiva, una es la del precalentador. Que la tierra del precalentador está diseñada o está controlada que se desactiva hasta cuando se calienta mi motor. Y la tierra de sensor, ¿cuándo se debe de cortar? Nunca. ¿Sale? Entonces, tengo un sensor de 4 cables de X marca. Yo reconozco el de corriente de ignición, pues porque tiene 12 volts o porque me prende la lámpara. ¿Sale? El de señal, pues puede tener, por ejemplo, igual los 5 volts de referencia para detectar si está conectado o no está conectado, para determinar, para diagnosticar si el cable está bien o el conector está bien. Y los otros 2 que son tierra, dijimos, así es como lo reconozco. El que se corta en cuanto se calienta mi motor es el de tierra del precalentador. Y aunque mi motor esté caliente y no se corta una tierra, esa tierra es del sensor. ¿Sale? Igual así es como yo voy a, por ejemplo, me llega un trabajo de estos de adaptar un sensor de oxígeno. Pues tú con que determines así como, más bien tú identificas los cables de esta forma, tú lo puedes adaptar fácil. ¿Sale? Entonces, ¿sí quedó claro esto, muchachos? Sí. Así de sencillo. O sea, no es exclusivo para una sola marca. Dijimos, es para todas las marcas. ¿Sale? A ver, muchachos, antes de que se corte esta transmisión, vamos a meternos al mismo enlace, por favor, muchachos. El mismo que les acabé de mandar ahorita, hoy en la mañana, le voy a cortar ahorita y vamos a volver a empezar. ¿Sale? Bueno, Va. Sale, muchachos. Píquenle el mismo enlace, por favor. sí.